Todo es por gracia de Dios. Si uno respira es por la gracia de Dios. Si uno vive es por la gracia de Dios. Eh, a veces me he puesto a pensar en cuántas personas han fallecido de una manera, ¿cómo podríamos decirlo? De una manera, pues, uh, mande, repentina y luego sin sentido por cualquier cosa. Y a veces uno o unas personas, pues, Dios los libra de aparatosos accidentes, de terribles enfermedades. O sea, ¿por qué razón? Porque no es el plan y el propósito de Dios todavía que esa persona esté en su presencia, pero cada día es una bendición y es para estar agradecidos con el Señor. Amén. Miren, y hablando de eso, vamos a hablar de los temores. Todos nosotros hemos sido atacados por temores en alguna etapa de nuestra vida. Y vamos a analizar un texto de la iglesia primitiva en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31. Vamos a analizar ahí cómo los discípulos vencieron los temores, porque también los grandes hombres y mujeres de Dios, pues también ellos tuvieron temores. También ellos tuvieron temores. Uno puede decir, bueno, ¿cómo puede ser posible que Elías? ¿Cómo puede ser posible que Ezequiel? ¿Cómo puede ser posible que Isaías? ¿Cómo puede ser posible que todos los gigantes, los héroes de la fe, que están en el capítulo 11 en el libro de Hebreos, hayan experimentado temor en alguna etapa de su vida? Pues Hechos 4, versículo 23 al 31. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues reciban un cordial saludo, personas que están mirando este video, que el Señor les bendiga en cualquier parte del globo terráqueo que estén mirando este video, que el Señor les bendiga. Somos la Iglesia Cambio de Vida aquí en Mesa, Arizona, en Estados Unidos. Somos un pequeño grupito de personas, pero aquí estamos dándole guerra a Satanás y edificando nuestras vidas, amén, a través de la palabra del Señor. Ok, dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 31, dice: puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto en tu mano y en tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que se estaban congregando tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, aquí estamos presentándonos para escuchar tu palabra y a la vez yo para predicarla, Señor, pidiéndote que tu Santo Espíritu obre, que tu Santo Espíritu fluya, que tu Santo Espíritu quite, Señor, cualquier obstáculo mental que haya en nuestra mente y en nuestro entorno, porque Satanás y sus demonios indudablemente que usan un sinfín de estrategias para que no podamos atesorar, Señor, tu palabra en lo más recóndito de nuestro corazón y así poder edificar nuestra vida espiritual y andar en victoria, Señor. Así que te pido, Padre, en esta hora que tú disipes cualquier cosa que el enemigo esté usando para no permitirnos concentrarnos en tu palabra. Queremos salir de este lugar bendecidos, queremos salir de este lugar edificados, queremos salir de este lugar, Señor, conscientes de que tu palabra, de que tu Santo Espíritu habló a nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Miren, y como les iba comentando, no, miren, aquí en esta porción bíblica que leímos, en el libro de los Hechos, la iglesia estaba experimentando un crecimiento enorme.
La iglesia cristiana recientemente nacida en ese entonces pues estaba experimentando un gran crecimiento. Sin embargo, aquí en Hechos capítulo 4 los cristianos se enfrentaron con una tenaz oposición, porque Satanás siempre va a traer oposición a nuestra vida. Cuando uno está creciendo espiritualmente, hermanos, que uno se propone a crecer espiritualmente, también Satanás va a atacar nuestras vidas, de una manera u otra. Y aquí los discípulos le ordenaron dejar de testificar, o iban a sufrir severas consecuencias si seguían predicando. Miren, varios grupos paganos y religiosos se oponían al movimiento cristiano, y entre ellos destacaban 3 grupos, que eran los saduceos, eran los fariseos y eran los herodianos. Eso le causó temor a los discípulos de Cristo en aquel entonces. ¿Y quién no va a atemorizarse cuando le amenazan a uno, cuando le dicen, sabes qué, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, porque de lo contrario te vamos a matar, te vamos a quitar la vida? Por más valiente que sea la persona, por más pintada que sea, o por más guapa que sea, como dicen los boricuas, los puertorriqueños, pues de todas maneras ahí entra el temor en la persona. Pero los discípulos sabían que tenían que enfrentar sus temores para poder serle útiles en las manos de Dios. Y miren, mientras nosotros tenemos temor, hermanos, difícilmente nosotros vamos a poder ser útiles en las manos de Dios como Dios los desea. ¿Por qué razón? Porque una persona que es temerosa, una persona que tiene temor se bloquea. Una persona temerosa no puede hacer muchas cosas. Dios no puede fluir, no puede obrar, no puede hacer grandes cosas a través de él o de ella, porque esa persona está bloqueada por el temor. Y los discípulos sabían que tenían que enfrentar sus temores para poder ser útiles en las manos de Dios. También en cada predicación, en cada servicio, Dios nos está retando a nosotros para que enfrentemos nuestros pecados, para que enfrentemos nuestros temores, para que enfrentemos tantas cosas que nos están deteniendo nuestro crecimiento en el Señor. Miren, y nosotros como hijos de Dios, al igual que los discípulos de ese tiempo, tenemos que enfrentar nuestros temores para poder ser útiles en las manos de Dios. Así que a través de esta predicación vamos a ver algunas soluciones bíblicas para vencer el temor, no unas soluciones conforme a mi criterio o unas soluciones conforme la gente lo dice. Van a ser unas soluciones bíblicas conforme a la palabra del Señor. Amén. La primera solución bíblica para vencer el temor es entender que Dios ve nuestros problemas. Es entender que Dios ve nuestros problemas. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4 versículo 29, dice de esta manera: y ahora, Señor, mira sus amenazas, dice en este versículo en la primera parte. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ok, los discípulos de Cristo, hermanos, habían encontrado muchas dificultades en predicar la palabra y querían tener la seguridad de que Dios había visto su persecución, o sea, la persecución de las cuales estaban siendo objetos. Ellos querían saber que Dios realmente estaba interesado en ellos, que Dios realmente estaba mirando su situación, que estaba mirando la persecución que ellos tenían. Miren, cuando las cosas van bien, nosotros no necesitamos la seguridad constante de que Dios está con nosotros. Cuando la persona tiene salud, cuando la persona tiene dinero, cuando la persona tiene trabajo, cuando la persona tiene un carro en que moverse, cuando está bien la familia, la persona pues no necesita la seguridad constante de que Dios está con él o con ella. Da por hecho de que Dios está con él o que está con ella. Y muchas veces uno no se preocupa por vivir una vida en santidad. No se preocupa por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Una vida metida en el Señor. No, porque todo está bien, pues entonces se supone que Dios está con uno. ¿Qué tiene que ver? Que mienta poquito acá, que me haga una mirada indiscreta acá, que diga esto acá, que tenga este pensamiento, esto o lo otro. Al cabo todo está bien, no hay ningún problema. Entonces, pero durante la batalla, cuando Dios permite que la batalla venga a nosotros, y si usted no ha tenido batallas, yo le aseguro un 100% que va a tener batallas en su vida. No sé de qué índole vaya a tener batallas, pero va a tener batallas. Y eso va a ser para que usted se agarre de la mano del Señor, para que dependa del Señor.
Hay una fuerte necesidad de saber que Dios está mirando nuestros problemas cuando nosotros estamos en una situación como la de los discípulos, y de que de una manera u otra Él nos va a sacar avante. Cuando uno está enfermo, cuando uno está en necesidad, cuando uno está pasando por diferentes situaciones, uno tiene la seguridad, tiene la sensación de que Dios lo va a sacar a uno avante, que lo va a sacar adelante. Cuando uno está pasando por esa situación, las buenas noticias son que Dios mismo ha dicho en Hebreos 13:5, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. A veces la familia a uno nos desampara, a veces la familia a uno nos deja, a veces los amigos nos desamparan, los amigos nos dejan. Pero Dios, hermanos, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice lo cumple. Él dice, no te desampararé ni te dejaré. Entonces nosotros tenemos que tener la convicción, la seguridad que en medio de la catombe, en medio del problema, en medio de todas esas cosas, ahí va a estar Dios, amén, ahí va a estar Dios, hermanos. Con nosotros no nos va a desamparar ni nos va a dejar. La segunda solución para vencer el temor es tener más valor. Dice la Biblia en Hechos 4:29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, que con todo denuedo hablen tu palabra. Miren, la palabra denuedo quiere decir intrepidez, quiere decir valentía, hasta cierto punto. Estas personas, los discípulos, se dieron cuenta que de una manera efectiva de experimentar menos temor era tener más valor. Era tener más valor, miren, y nosotros podemos ver eso reflejado inclusive en cualquier cosa, por ejemplo en los deportes. Cuando un equipo de fútbol, por ejemplo, tiene hasta cierto punto temor de recibir más goles, se replega, se hace para atrás, y el otro equipo está constantemente atacándolo, y en vez de defenderse efectivamente, a veces recibe más goles. O el boxeador, por ejemplo, cuando su contrincante le ataca, esta persona se hace bolita, se enconcha ahí tratando de capotearse los golpes, y en una de esas recibe un golpe durísimo que pues a veces termina seminoqueado o noqueado. Entonces el secreto para vencer el temor, hermanos, es canalizar nuestras emociones en la palabra de Dios. Es canalizar nuestras emociones en la palabra del Señor, porque muchas veces nosotros canalizamos nuestras emociones en las situaciones que nosotros estamos viviendo. Si nosotros no tenemos trabajo, dice pues, ok, ya viene la renta, o el pago de la mortgage, ya viene el pago del seguro del automóvil, ya viene el pago del teléfono, ya viene esto, ya viene lo otro. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y nuestras emociones se canalizan en la situación, no se canalizan en el Señor. O si uno está enfermo, dice pues bueno, ya he ido con el médico 2, 3 veces y lo que me ha dado pues en realidad no ha dado resultado. Y nuestras emociones entonces se canalizan en nuestra situación, en vez de canalizarse en la palabra de Dios, en lo que Dios dice referente a nuestras situaciones. Entonces nosotros tenemos que canalizar nuestras emociones en la palabra de Dios y buscar refuerzos positivos en la palabra de Dios que sean más fuertes que los negativos. Ok, el diablo puso un pensamiento negativo en mi mente, muy fuerte, entonces yo tengo que desecharlo y buscar un pensamiento positivo en la palabra del Señor, mucho más fuerte que ese pensamiento negativo que el diablo me puso. Por ejemplo, cuando en ocasiones antes que me tocaba ir a predicar a lugares donde había mafiosos, que había personas asesinas, y yo predicaba públicamente ahí con bocinas, pues era obvio que estaba expuesto a que a alguien no le gustara el mensaje que estaba predicando y me dieran un balazo y me mataran. Entonces eso cruzaba por mi mente. Pero entonces yo tenía que reforzar eso con un pensamiento positivo mucho más fuerte de la palabra del Señor, que ese pensamiento que Satanás me estaba poniendo. Y yo pensaba, pues si me matan, pues ese pasaporte para irme con el Señor. Sí, si me llegan a dar un balazo o me matan, o sea, me van a mandar directo con el Señor. Mi familia, el Señor se va a encargar de ella.
es lo que promete en su palabra. Entonces, teniendo pensamientos de esa índole, en esa línea, el temor se me iba. El temor se iba de mí y yo predicaba y ni me acordaba del temor que yo tenía antes. Miren, así que la segunda solución bíblica para vencer el temor es tener más valor. Y eso se va a canalizar, y eso es canalizando nuestras emociones en la palabra de Dios y buscar refuerzos positivos de la palabra de Dios que sean más fuertes que los negativos. Ahora la tercera solución para vencer el temor es creer que Dios está obrando un milagro en nuestra vida. Es creer que Dios está obrando un milagro en nuestra vida. Muchas veces nosotros no creemos que Dios esté obrando un milagro en nuestra vida, hermanos. Pero nosotros tenemos que creer que constantemente Dios está obrando milagros en nuestra vida. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 30, dice de esta manera: y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4:30. Miren, es muy importante notar cómo oraban los creyentes. O sea, es muy importante notar cómo oraban aquí los cristianos en aquel entonces, en la iglesia primitiva. Primero ellos alababan a Dios. En su oración, primeramente, ellos se abocaban a alabar a Dios. Luego le presentaban su problema específico. Y ya después de que alababan al Señor, le presentaban el problema específico y pedían su ayuda. Y muchas veces nosotros somos muy desordenados para orar. Nosotros llegamos, nos hincamos y ahí estamos diciendo, poniéndole al Señor una serie de problemas, de esto, de aquello. Nunca nos acordamos de alabarlo, de glorificarlo, de exaltarlo, de alabarlo. Sin embargo, aquí podemos ver el patrón que la iglesia primitiva usaba cuando oraba. Ahora lo más importante que tenemos que notar aquí cuando ellos oraban es que ellos no pedían que Dios les quitara el problema. Ellos no pedían que Dios les quitara el problema. Ellos pedían ayuda a Dios para enfrentar el problema. Nosotros muchas veces, debido a nuestra cultura, debido a la manera como nosotros hemos sido creados, como hemos sido enseñados, a veces nosotros no queremos batallar, queremos que Dios quite nuestros problemas. Que los quite así como por arte de magia. Sin embargo, hermanos, Dios nos manda que pongamos de nuestra parte también para enfrentar los problemas. Podemos pedir a Dios que quite nuestros problemas. Y Él podría hacerlo, por supuesto. De hecho, lo hace. Pero en la mayoría de los casos no. Pero también tenemos que reconocer a menudo, hermanos, que Él va a dejar el problema en su lugar. Él va a dejar el problema que nosotros tenemos en su lugar y en cambio nos va a dar las fuerzas necesarias para enfrentarlo. Para nosotros luchar en contra de él. Por supuesto que Dios va a estar ahí, va a estar echándonos la mano. Por supuesto que vamos a obtener la victoria, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y es cuando Dios va a interceder a favor de nosotros, como intercedió a favor de ellos, a través de prodigios, a través de milagros, a través de señales. Cuando nosotros nos esforzamos. Ellos entendieron, hermanos, los cristianos en la iglesia primitiva, entendieron que lo que tenían que hacer primero era recurrir a Dios. Y muchas veces nosotros cuando tenemos problemas no recurrimos a Dios primeramente, recurrimos al hombre, recurrimos al amigo, recurrimos al consejero, al pastor, recurrimos inclusive a veces hasta a las personas que no tienen ni temor de Dios. Y por último recurrimos a Dios. Si nos enfermamos, inmediatamente corremos con el médico. Y no es que tiene nada de malo ir con el médico. Dios no está peleado con la ciencia médica, por supuesto que no. Pero deberíamos nosotros cuando nos enfermamos primeramente ir corriendo a las plantas del Señor. Decirle, Señor, mira, tengo este dolor, tengo esta molestia. Obra, fluye, sáname o indícame qué es lo que tengo que hacer. Entonces ellos entendieron que tenían que recurrir a Dios y primeramente, y lo segundo, que iba a requerir de sus esfuerzos. Y es lo malo, que muchas veces nosotros no estamos impuestos a esforzarnos.
No estamos impuestos a esforzarnos, nos esforzamos nada más en lo que nos conviene, en lo que nos llama la atención, en tantas cosas que nos esforzamos, ¿no? Yo creo que me voy a pasar toda la tarde enumerándolas aquí. Yo sé que el Señor les trae a la mente en que uno se esfuerza más que en otras cosas. Y lo tercero era creer y esperar el milagro de parte de Dios hacia ellos. O sea, uno tiene que creer en los milagros de Dios, hermanos. Uno tiene que creer, por ejemplo, yo tengo tiempo creyendo que esta obra va a proliferar. Yo tengo tiempo creyendo que esta obra va a crecer de una manera tremenda. Tengo tiempo creyendo que Dios va a mandar personas aquí a este lugar, personas que tengan pasión por servirle al Señor, que va a mandar personas que no les va a importar el cansancio, que no les va a importar remangarse la camisa, que van a ser personas creativas, que van a ser personas con visión, que no me la voy a acabar con ellos porque cada rato van a estar diciendo, mira pastor, ¿qué tal si hacemos esto? Mira pastor, ¿qué tal si mejoramos esto? Mira pastor, ¿qué tal si hacemos eso o aquello otro? Eso es un milagro, hermanos. Realmente eso fue un milagro que ocurra eso. Sin embargo, yo estoy creyendo que Dios va a hacer eso. Yo estoy creyendo que Dios está preparando a esas personas que quizás ahorita andan en el alcoholismo, que quizás ahorita andan en la drogadicción, que quizás ahorita andan en la prostitución, que quizás ahorita están a punto de divorciarse. O sea, estoy creyendo en todo eso, es un milagro eso. Entonces usted también tiene que creer que Dios quiere hacer milagros en su vida, que quiere hacer cosas extraordinarias en su vida, que quiere hacer cosas que están más allá de su entendimiento en su vida. Nosotros tenemos que entender que a veces ese problema no nos deja crecer, ni mucho menos madurar en el camino del Señor, ya sea un problema de salud, ya sea un problema de carácter, hermanos. A veces uno tiene un carácter horrible y el último que se da cuenta es uno mismo. Entonces uno tiene que enfrentar ese problema. A veces tenemos problemas de finanzas, problemas de inmoralidad sexual, falta de búsqueda de Dios, uno no lee la Biblia, no ora, no esto, no lo otro. O sea, ¿cómo vamos a crecer en el Señor así, hermanos? ¿Cómo vamos a tener una comunión con el Señor? ¿Cómo vamos a tener una pasión con el Señor de esa manera? Lo primero que tenemos que hacer es recurrir a Dios, y lo segundo requerirá que nosotros enfrentemos ese problema, que nos esforcemos en enfrentar ese problema. Y lo tercero será creer y esperar el milagro de parte de Dios hacia nosotros. La cuarta solución bíblica para vencer el temor es ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la cuarta solución bíblica, ser lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos 4:31, dice de esta manera: cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Miren, hay una relación bien definida, o sea, bien inherente, o sea, bien unida, ¿no?, entre la llenura del Espíritu Santo y el denuedo. O sea, cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo, esa persona tiene un denuedo, tiene algo que muchas veces uno no se explica. Y el denuedo no es un impulso precipitado, como antes lo éramos, antes de ser cristianos. Por ejemplo, muchos de nosotros éramos impetuosos, algunos corajudos, peleoneros, que nadie lo podía mirar a uno porque ahí estaba uno, ¿qué me mira? Soy perro extraño, ¿qué? y aliarse a golpe, ¿no? No me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a esos impulsos precipitados, a esos impulsos locos que la persona tiene ahora cuando es bautizada en el Espíritu Santo. Aquí en las personas se ve una audacia, hermano, se ve una valentía, pero es una audacia y una valentía no impulsiva, sino calculadora. Que ellos calculaban eso, una audacia valiente y calculadora que conocía el peligro, pero aún aparte de conocer el peligro, y aunque conocían el peligro, estas personas no se acobardaban. Estas personas no se acobardaban en lo más mínimo.
¿Qué es y para qué es la llenura del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es una capacitación. Eso es lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, una capacitación con poder divino para llevar a cabo la tarea misionera de Cristo para su iglesia. Cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo, que viene siendo lo mismo, entonces uno recibe una capacitación con poder divino para llevar a cabo la tarea misionera que Cristo nos manda a cada uno de nosotros. Y no es que necesariamente tengamos que ir a otro país, no es necesariamente que tengamos que ir a otra nación. Nosotros llevamos a cabo esa tarea misionera con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros o compañeras de trabajo. Uno no puede estar sin dejar de hablar la palabra del Señor. La palabra del Señor fluye en uno y uno habla. Si una persona se le pone enfrente, esa persona tiene que salir evangelizada. Esa persona tiene que conocer del amor y de la misericordia de Dios. Y si ya conocía, pues ahí se le va a refrescar la memoria. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Miren, el bautismo, hermanos, en el Espíritu Santo también es para ayudarnos a que entendamos con claridad las verdades espirituales en las Escrituras. Cuando uno tiene la llenura en el Espíritu Santo, uno entiende con claridad las verdades espirituales de las Escrituras. ¿Por qué razón digo eso? Porque Jesús lo dijo en Juan capítulo 4, versículo 26, dice la Biblia de esta manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también la Biblia dice en Lucas capítulo 11, versículo 13, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Miren, nosotros tenemos que desear la llenura del Espíritu Santo, tenemos que pedirle al Señor el bautismo en el Espíritu Santo. Yo cuando estaba recién convertido me acuerdo que hacían tanto énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo, tanto que lo añoraba, que lo anhelaba. Pasaba días orando, pasaba días ayunando, pasaba días gimiendo, pidiéndole al Señor que me bautizara con su Santo Espíritu, que me llenara con su Santo Espíritu. Entonces necesita uno desearlo. Todos nosotros, hermanos, tenemos muchos tipos de necesidades, indudablemente. Si cada uno de los que están aquí presentes me empiezan a decir sus necesidades, indudablemente que me van a decir una enorme lista, me van a enumerar una gran lista de necesidades que tienen. Pero nuestras necesidades fundamentales, y a veces las que más ignoramos, son de índole espiritual. Esas son las necesidades fundamentales que nosotros tenemos, que son de índole espiritual, y son las que subestimamos, son las que no tomamos en cuenta. Una buena relación con Dios a través del Espíritu Santo es la base de la certidumbre de que Dios proveerá, de que Dios, hermanos, va a proveer tanto en lo espiritual como en lo material. No, pero si uno no tiene una relación con Dios, si uno no tiene una relación con el Espíritu Santo, entonces no vamos a tener la base ni la certidumbre de que el Señor nos va a proveer, que el Señor nos va a ayudar, ni en lo espiritual ni en lo material tampoco. Así que la tercera solución bíblica para vencer el temor es ser llenos del Espíritu Santo. Miren, es posible, hermanos, hacer todas las... o más bien es imposible hacer que todas las situaciones se ajusten a nuestra vida perfectamente. O sea, uno quisiera que todas las situaciones se ajustaran a nuestra vida perfectamente. Uno quisiera haber evitado un mal enfrentamiento con alguna persona, quisiera haber evitado algún accidente, quisiera uno haber evitado los errores que uno cometió.
¿Cuántas cosas, hermanos, quisiera uno haber evitado? Pero no podemos hacer posible que todas las situaciones se ajusten a nuestra vida perfectamente. Pero sí es posible hacer con la ayuda y la dirección de Dios que nuestras actitudes se ajusten a la situación perfectamente. O sea, no podemos cambiar las situaciones a veces, pero sí podemos hacer que nuestras actitudes se ajusten perfectamente a las situaciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo demostró hermosamente esta verdad cuando estaba prisionero en Roma, en un frío calabozo y pues en la oscuridad. Y ustedes saben que en aquellos lugares hace frío de verdad, no es como aquí en Arizona, que hace un frío más o menos y que es un lugar caliente. En aquellos lugares de Europa hace mucho frío. Y el apóstol Pablo estaba en un frío calabozo ahí en calidad de prisionero. Y aparte había una oscuridad tremenda. Sin embargo, cuando él estaba en esa situación, él sabía que él no podía cambiar esa situación, hermanos. El apóstol Pablo sabía que no podía cambiar esa situación en que él estaba. Sin embargo, él escribió a la iglesia de Filipo diciendo radiante de gozo: regocijaos en el Señor siempre, les dijo. Y otra vez os digo, regocijaos en Filipenses 4:4. Eso fue lo que dijo el Señor, el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo puede una persona, hermanos, que está en un frío y oscuro calabozo, mal comido, tratado injustamente, decir esas palabras? ¿Cómo pueden salir de su corazón esas palabras tan hermosas? Porque aún en medio de esa situación, él tenía una comunión con el Señor. Él estaba en una perfecta comunión con el Señor a través de su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, las soluciones bíblicas, ya en resumen de esta predicación, las soluciones bíblicas que miramos en este mensaje para poder vencer el temor y así poder ser útiles en las manos de Dios, fueron estas 4 soluciones bíblicas que miramos. Si nosotros las ponemos por obra, créanme que nuestra vida va a ser diferente, va a haber un cambio radical en nosotros en todos los aspectos. Y la primera solución bíblica que analizamos en este pasaje bíblico que leímos fue entender que Dios ve nuestros problemas. Entender que Dios ve nuestros problemas. Yo a veces ni sé de los problemas que ustedes tienen, sé de los problemas que tienen más visibles. Pero hay muchos problemas que ustedes tienen que yo no sé ni los voy a saber. Sin embargo, ustedes tienen que entender que Dios sí ve esos problemas, por más pequeños que sean o por más grandes que sean. También miramos que para eso tenemos que tener más valor. Tenemos que creer que Dios está obrando un milagro en nuestra vida y que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Así que de esas 4 soluciones que están mirando ahí, bíblicas, ahí en la pantalla, ustedes saben bien a cuál es en la que necesitan aferrarse más. En dónde están más débiles. Y en este momento vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a buscar a agarrar a esta solución bíblica que Él nos presentó a través de este mensaje para el problema que nosotros estamos teniendo, amén, que es muy personalizado, que es muy diferente mi problema al problema de ustedes. Quizás tenga alguna similitud, pero es muy diferente. Pero en Dios, hermanos, si yo entiendo que Dios está mirando mis problemas, si yo me propongo a ser un hombre de más valor en el Señor, si me propongo a creer que Dios está obrando un milagro en mi vida, y si busco constantemente la llenura del Espíritu Santo, yo voy a ser un hombre diferente, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, amén. Vamos a orar, vamos a creer que Dios va a hacer un milagro en nosotros. Hoy es más que ya lo está haciendo al escuchar la palabra del Señor y el Espíritu Santo estarnos redarguyendo y estándonos motivando. Ya es que ya Él está obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces quiere decir que lo que necesitamos en el transcurso de la semana, tener más valor, amén. Y creer que Dios va a obrar un milagro en el transcurso de la semana y estar pidiendo la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y tienes cuidado de nosotros, así como tuviste con la iglesia primitiva, Señor.
Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, como hijos e hijas tuyas, Señor, que somos, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú fluyas, Señor, que tú quites de nosotros todo temor que nosotros tengamos. Yo no sé los temores que mis hermanos aquí presentes tengan. Yo no sé si esos temores los estén bloqueando, no los estén dejando desarrollarse espiritualmente, Señor. Quizás ese temor inclusive hasta los ha hecho indiferentes en las cosas de Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú rompas cadenas en esta hora, que tú traigas libertad, Padre espiritual, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú des un denuedo, Señor, un denuedo mesurado, un denuedo conforme a tu voluntad, no impulsos salvajes como antes teníamos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre celestial, que tú hagas un milagro, Señor, en esta congregación, Padre celestial, que los poquitos que hacemos, Señor, nos comprometamos, Padre celestial, a trabajar en tu obra, Señor, a colaborar con nuestras fuerzas, con nuestros cansancios, Señor, con todo lo que tú nos has puesto, Padre celestial, de dones y talentos para desarrollarlos, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, bendice a aquellas personas también que están mirando esta predicación o que miraron esta predicación. En el nombre de Jesús, tú trata con ellos, levántalos, Señor, quita sus temores, Padre celestial. Si hay alguna persona que tiene temor porque fue diagnosticada con alguna enfermedad terminal, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te manifiestes a su vida, o que ella permita que tú te manifiestes a su vida. Si hay alguna persona, Señor, que está a punto de abandonar tu camino, Señor, también por el temor o por tantas cosas, Señor, por el desánimo, te pido que tú obres, que tú fluyas, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.